Hola, bona tarda a tothom, moltes gràcies per la vostra presència. Buenas tardes y bienvenidos. Estamos muy contentos de volver a organizar un evento de perspectivas económicas en formato presencial. El último que realizamos fue hace 3 años, en enero de 2020, y en aquel momento ninguno de nuestros expertos ni nadie de nosotros esperaba lo que iba a venir. Bueno, al final, después de 3 años, parece que la pandemia la hemos superado, podemos poder hacer eventos presenciales, aunque dejamos atrás uno de los peores años en mercados financieros, donde la correlación entre la renta fija y la renta variable ha sido muy alta y muy negativa. La gran inflación, la guerra en Ucrania, las políticas monetarias de los bancos centrales han sido y son uno de los principales temas de interés en los mercados. Y bueno, hoy nuestros expertos hablarán sobre la situación de mercados económicos y también nos darán alguna solución para estos momentos. Estamos muy contentos de volver a contar con Matías del Echiquier. Damos la bienvenida a Juan de Generali y, como siempre, nuestro ponente, director académico y socio de SLM, Robert Casajoana. Damos también agradecidos a Manuel Manchón, que moderará todo el evento. En ISEFI somos una escuela de formación financiera especializados en mercados financieros, en sede de Barcelona. Gracias a las nuevas tecnologías podemos dar clases en toda España y en Latinoamérica. Y tenemos un par de ramas principales de formación. La primera está dirigida a aquellos alumnos que quieren tomar mejores decisiones de inversión, donde a través de nuestras titulaciones pues se especializan a través de los cursos de análisis técnico, fondos de inversión, renta fija, gestión de carteras. Y la otra rama principal está basada para aquellos alumnos que quieran trabajar o trabajen en el sector financiero, donde a través de nuestras certificaciones pues pueden pueden obtener un título homologado para la CNMV por poder trabajar en el sector financiero. Detrás del díptico hay toda la oferta para poderla ver con más detalle y así no me largo más. Muchas gracias a todos. Manuel, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Es un honor de nuevo estar aquí con todos ustedes, con SLM, con ISEFI. La oportunidad de... Yo decía ahora que volvemos un poco a la normalidad, porque esto lo hemos hecho durante años. Y era como empezar el curso, era empezar el año desde el punto de vista financiero, y era como ponerse las pilas. Entonces, pues la verdad es que estoy muy contento de que lo podamos hacer de nuevo. Vamos a contar con 3 ponentes que ahora detallaré para hablar al principio de un poco el aspecto macroeconómico, lo que podemos atender a partir de este año de 2023, que como saben pues ha pasado por muchas vicisitudes, porque en verano hablábamos de un otoño realmente muy complicado, más o menos se ha capeado, aunque con pérdidas en la bolsa, pero eso hablarán ellos luego. Tenemos a Juan Pita da Veiga, aquí justo delante mío, licenciado en Derecho y Administración de Empresas por CUNEF. Comenzó su carrera como asesor financiero en Mutua Activos, que es la gestora de activos de Mutua madrileña. Más tarde se incorporó a Natixis Investments Managers, donde formó parte del equipo de ventas durante 4 años y ahora es Sales Manager en General Investments, máster en mercados financieros y alternativos por el Instituto BME. Matías Blandín, justo en el centro, de la Financière de l'Echiquier, diplomado del Magister Banque Finance y del Máster 2 Técnicas Financieras y Bancarias de la Université Paris 2 Assas. Matías Blandín integra la Financière de l'Echiquier en 2012, trabajó durante 3 años con la dirección sobre la estrategia del desarrollo de la sociedad y en mayo de 2015 fue nombrado responsable del desarrollo de negocio en Iberia. Y Robert Casajoana, amigo de SLM, es economista por la Universidad de Barcelona, tiene un máster en Relaciones Internacionales por Birkbeck University of London, carrera profesional de más de 25 años, siempre en el ámbito de los mercados financieros y 8 de ellos en la City de Londres, como operador de bonos soberanos y corporativos. Actualmente es socio de SLM, Análisis Financiero Independiente, del grupo Adbank en España, donde lidera la estrategia de mercados desde un enfoque top-down, con especial énfasis en el mercado de renta fija y el análisis macroeconómico. Es también colaborador habitual en medios de comunicación. Aquí tenéis la palabra, va a empezar, pues vamos a dar la palabra a Matías, va a empezar Matías con este enfoque macro. Tenéis más o menos unos 5 minutos para luego poder hacer un coloquio donde os preguntaré algunas cosas sobre este año 23. Gracias. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a vosotros por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por haberme
invitado. Tal vez antes de empezar, deciros dos palabras sobre nuestra gestora, la Financière de l'Echiquier. Con este nombre sabéis que somos una gestora francesa, más conocido como Echiquier aquí en España. La empresa ha sido fundada en 1991, por tanto tenemos una larga experiencia en la gestión de activos y somos especializados en la gestión de fondos que están invertidos en renta variable, tanto renta variable europea como renta variable internacional. Nuestras carteras son carteras de convicción, carteras concentradas, carteras diferentes de los índices y al final es eso que hace que somos diferentes. Yo no voy a extenderme sobre la casa, vamos a entrar directamente en la parte macro. Antes de empezar quería presentaros esta diapositiva, no sé si lo veis bien, pero al final es la rentabilidad que tenemos, que hemos tenido a lo largo de los últimos años entre renta variable y renta fija. Y podéis ver que aquí tenemos 2022, que está solo. El año pasado ha sido un año muy particular porque tanto la renta variable como la renta fija han caído y no es algo que suele acontecer a menudo. Entonces vamos a ver cómo será este año. 2018 fue algo parecido y es verdad que 2019 pues habíamos tenido al final un buen año. Entonces esperamos todos que 2023 será un poco de este tono. Vamos a entrar en la parte del ciclo económico y a ver lo que podemos esperar. Es verdad que desde algunos meses ya vemos una contracción de los indicadores económicos, ya vemos unas revisiones del crecimiento previsto para este año, tanto en Europa como en Estados Unidos, y al final estamos anticipando una recesión. Yo creo que todos lo tenemos claro, eso. La gran pregunta para mí será la amplitud de esta recesión. Entonces, si seguimos, vemos aquí varios gráficos. Aquí es la probabilidad de tener una recesión en Estados Unidos, entonces es para reforzar un poco el mensaje que os acabo de decir, está bastante elevado y sobre todo esta recesión tendrá un impacto sobre las empresas y sus márgenes. Es algo importante, es algo que vemos en el gráfico de la derecha aquí, pero tenemos que recordar que estamos a niveles históricos a nivel de márgenes de empresas, por tanto será como una vuelta a la media de los niveles de márgenes de las empresas. Aquí vemos la evolución del precio del gas, que nos afecta a todos aquí, y está cayendo mucho. Y también a la derecha tenemos los niveles de ahorros de los hogares, que ha caído, pero que sigue siendo por encima de su media de los 20 últimos años. Si os hablo de eso, es porque está relacionado con la inflación. A nivel de inflación, pues pensamos desde la Financière de l'Echiquier que ya hemos tocado el pico, ya hemos tocado el nivel más importante. En Europa acabamos de tener buenas sorpresas al nivel de inflación y eso viene principalmente de la reducción del precio de las materias primas y de la energía, como os lo he dicho. En Estados Unidos también están aprovechando de eso. De hecho, es un fenómeno que es más rápido en Estados Unidos por dos motivos sencillos. Es que ahí la energía tiene menos impuestos y también el gobierno ha hecho menos ayudas para poder ayudarnos a pagar nuestras facturas. En Estados Unidos la inflación está más respaldada por otro tema que es la inflación salarial. Eso entonces, es para explicar que la inflación tiene una estructura diferente entre Europa y Estados Unidos. Y además de eso vemos que el mercado laboral en Estados Unidos está bastante dinámico con los datos que están aquí a la derecha. Bueno, aquí es la estructura de la inflación. Como os lo decía, la energía que está en azul todavía representa una parte muy importante. Yo creo que es importante entender que, y es un poco nuestra visión, que la inflación ya empezó a bajar, pero no vamos a volver a los niveles que hemos tenido a lo largo de los últimos años y por tanto estamos cambiando un poco el paradigma de nuestra situación económica. Bancos centrales, hemos vivido un año 2022 con muchas subidas de tipos
En Estados Unidos está previsto un aterrizaje al 5% más o menos para este verano. En Europa estamos al 2% ahora mismo y está previsto un 3,5% para este verano. Por tanto, nos queda bastante margen, pero yo creo que el elemento importante para nosotros es recordar que el Banco Central que da el tono al mercado es el Banco Central americano, es el que tenemos que seguir. Con todo eso, vamos a los mercados rápidamente. Hemos visto y lo hemos comentado, el año pasado ha sido muy complicado, todos lo hemos sufrido, y entonces hemos tenido unas contracciones de los niveles de valoraciones de las empresas. Al final, hemos vuelto a niveles que son al nivel de la media de los 15 últimos años, si miramos por Estados Unidos, por China. En Europa todavía tenemos algo de descuento. Entonces, los niveles han vuelto a la media. Está bien, pero tampoco estamos a niveles más atractivos. Si consideramos que las subidas de los tipos se van a parar, está bien. Si los tipos van a seguir subiendo, podríamos tener más contracciones de valoraciones de empresas. Dicho eso, para concluir, aquí tenemos un poco la visión de la financiera de l'Échiquier para 2023, resumido en 5 puntos. Con respecto a la inflación, pensamos haber alcanzado el pico y es una señal positiva. Vamos a empezar a tener un descenso lento. A nivel de los bancos centrales, pensamos que van a seguir subiendo los tipos durante un cierto tiempo. Tenemos cosas de seguridades a nivel de la economía, unos niveles de ahorros importantes, un mercado laboral dinámico, pues varios elementos respaldan la economía. Y bueno, una cosa que no he comentado, al nivel de renta fija sí que vemos que es una clase de activos mucho más atractiva con lo que ha pasado. Sin más, yo paso la palabra a Juan. Gracias. Pues gracias Matías, gracias a ISEFI por la organización y a todos vosotros que habéis llenado la sala. Voy a ver cómo lo hago para no repetirme mucho, porque Matías ha tocado varios de los temas que yo creo que todas las gestoras internacionales y nacionales estamos viendo de interés. En primer lugar, yo vengo en representación de Generali Investments. Generali es la división de activos del grupo Generali. Actualmente gestionamos en torno a 508.000 millones bajo gestión, distribuidos en 9 gestoras diferentes, que son independientes entre sí en la toma de decisiones y que tienen 2 características claves. Primero, que buscamos especialización en cada tipo de activo y que sean innovadoras, en el sentido que puedan aportar algo diferente a lo que aporta el resto de la industria. Y luego tiene el soporte de todo el grupo Generali, en el sentido de que todo o gran parte de las inversiones que hace el balance del grupo se invierten en los mismos fondos que podemos abrir a los terceros, que podríais ser potencialmente vosotros, ¿no? y en las mismas condiciones, con lo cual buscamos un poco esa alineación de intereses y ir de la mano con el grupo Generali a través de nuestros fondos de inversión. En cuanto a la visión macro, es verdad que comentaba Matías y creo que es bueno mirar el 2022 porque realmente ha sido un año, especialmente duro para los mercados. Creo que los hemos sufrido todos, los inversores, los que estábamos en la industria. Y el otro día leía que desde 1870 la renta fija americana y la renta variable americana no acumulaban pérdidas los dos por el 10%. O sea, que nunca han tenido esa correlación. Nosotros creemos que en 2023 esto no va a suceder, que vamos a poder encontrar oportunidades, especialmente en el segmento de la renta fija. Yo creo que es un mensaje positivo para todos los inversores conservadores, que yo creo que han sido los principales perjudicados durante el año 2022. En esta diapositiva lo que he querido es distribuir un poco la visión en 4 patas, por regiones, con las diferentes políticas de los bancos centrales, Estados Unidos, Europa, China y los mercados emergentes, que serían transversales a todos los continentes, ¿no? En Estados Unidos nosotros pensamos que la inflación ha tocado techo, que los tipos de interés, y ahí coincidimos, van a alcanzar el 5% y probablemente eso sea alrededor de la primavera y mayo
de este año e intentar controlar la inflación hasta niveles que tampoco pensamos que van a llegar a ser los niveles del COVID, ¿no? Al final, las condiciones económicas, muchos factores geopolíticos también han influido. Probablemente no nos enfrentemos en los próximos 10 años a lo que hemos vivido en los últimos 10, ¿no? Por lo tanto, consideramos que llegarán al 5% y que va a haber que esperar el control de ese mercado laboral, que de momento continúa fuerte, y ver cómo evoluciona ese consumo. Muchas veces, cuando se suben tipos, uno espera que se traslade directamente a la economía real, pero con estas subidas que hemos tenido tan rápidas, hay que darle un poco de tiempo, y por eso pensamos que esos tipos se van a mantener estables al menos hasta finales de este año, hasta que el desempleo suba, el consumo caiga ligeramente y puedan controlar esa inflación a los niveles que considere el Banco Central. Por lo tanto, si invertimos en Estados Unidos hay que hacerlo, pero hay que hacerlo seleccionando las compañías que menos vayan a sufrir en cuanto a márgenes. Todas las compañías están sufriendo un incremento en los costes de financiación bastante importantes, y probablemente reduzcan por la parte de arriba de la cuenta de resultados sus ingresos, ¿no? Entonces hay que posicionarse en aquellas que se vean reducidos en una menor medida sus márgenes empresariales o sus beneficios. En Europa vemos algo parecido, pero con un factor claramente diferencial, que es el energético, y eso ha hecho que la inflación haya subido más que en Estados Unidos y probablemente caiga menos de lo que lo va a hacer en Estados Unidos. En cuanto a tipos de interés, nosotros, al contrario que el mercado, no lo vemos en el entorno del 3,5, lo vemos más en el entorno del 2,5, y que también toquen techo en primavera, principalmente porque los países... Primero, la eurozona es muy complicada porque cada país es un mundo y tenemos una única moneda y una única política monetaria, pero no podemos controlar las políticas fiscales de todos los países. Con lo cual, tipos por encima del 2,5 complicarían realmente la sostenibilidad de la deuda de muchos países que están endeudados tremendamente sobre su Producto Interior Bruto, ¿no? Y luego hay que añadir otro factor, que es la retirada de estímulos. Primero, los estímulos que se han llevado vía políticas fiscales de los gobiernos en ayudas COVID, y segundo, la retirada de estímulos por parte del Banco Central, que durante una década ha estado inyectando dinero directamente en las empresas. Ese dinero va a desaparecer, y creemos que va a producir el efecto suficiente como para controlar la inflación, y va a ser suficientemente perjudicial para la economía como para subirse en subidas de tipos. Por último, China. China va a ser un factor clave, no solo para lo que ocurra allí, sino para lo que va a pasar en el resto del mundo, y todo va a girar en torno a sus políticas COVID. Como sabéis, durante estos años, desde la pandemia, han estado aplicando políticas muy estrictas de muy duros confinamientos, la política que llaman de cero COVID, y parece, tras el renovado gobierno chino, que pueden terminar o pueden acabar con ellas para la primavera también. Veremos qué ocurre, porque por otro lado hay mucha parte de la población que no está vacunada, y veremos cómo manejan eso. Si eso sucede, la actividad económica en China se va a reactivar, y sí que podemos esperar crecimientos positivos de entre el 4 y el 5%. Eso es un factor que claramente beneficiaría a los países emergentes. Los países emergentes se ven muy ligados por lo que ocurre en China y por lo que ocurre con la divisa, con el dólar, porque para sus exportaciones necesitan que un dólar que no sea excesivamente fuerte, como lo ha sido durante el año pasado. Por lo tanto, en países emergentes, si la economía china se reactiva, si el dólar está lo suficientemente débil como para que puedan continuar realizando sus exportaciones y las tensiones geopolíticas no se aumentan, consideramos que también puede ser un activo a tener en cuenta en algún momento del 2023. Y así te paso la palabra y lo... Me pones es la siguiente, ¿no? Aquí, vale. Bueno, pues nada, bona nit a tothom. Muchas gracias por venir hoy a retomar. La última vez lo comentábamos con Matías, era justo antes de la COVID, en enero, febrero del 2020, por lo cual es un placer volver a estar aquí. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, SLM, la mayoría ya me conocéis. Al final nosotros somos uno de los principales agentes de Ambank, y nosotros lo que intentamos, estamos en medio, ponemos en conocimiento del inversor final, que son ustedes, pues toda la propuesta que nos dan las gestoras de Matías y de Juan. Al ser el último en la presentación macro, pues muchas cosas ya las han dicho,
Pero bueno, intentaré poner algunos... Me giraré un poco, perdonad que estaré... O sea, si no me pongo de pie, no pasa nada. Aquí tenemos... Yo he preparado solo una diapositiva en la que básicamente me voy a centrar en lo que es el crecimiento de varias áreas geográficas del mundo, países, economías del G20, el tema de la inflación y el desempleo. Entonces, el primer punto que sí me gustaría decir es que ha sido un año difícil, como todos sabemos. Ha habido una gran correlación entre la renta fija y la renta variable, y eso nos ha hecho la vida muy difícil, pero sí que es cierto que creo que durante el 2022, en que muchísimos medios y muchos gurús y muchos analistas decían que ya estábamos en recesión y demás, no. En 2022 la mayoría de países, y lo vemos aquí, pues estos de Fitch, por cierto, pues tuvieron crecimientos positivos. Obviamente Rusia negativo por el tema de las sanciones, pero fue un año aún de crecimiento. Lo digo porque en algún momento incluso pues, inversores, alumnos y gente me decía, estamos ya en recesión. No, para empezar no estábamos en recesión. Pero la mala marcha de los mercados financieros y muy especialmente de la renta variable lo que hace es anticipar, son indicadores anticipados de lo que puede pasar. Entonces anticipaban sí un 2023, el año que empezamos, en el que sí podemos ver bastantes economías en recesión. El Fondo Monetario Internacional nos habla de alrededor de un tercio de economías del mundo entrando en recesión. Lo vemos aquí. Esto es 2023 y vemos, pues bueno, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, hay bastantes economías que van a entrar en recesión. Esta recesión tendremos que verlo, obviamente, pero todo parece indicar, de hecho, algunos datos macro que han salido últimamente, parece que indican que puede ser una recesión menos grave de lo que parecía. Es decir, parece que ese tono, dentro del tono negativo, es un tono menos negativo. Ese es el primer punto que quiero destacar. Y también el segundo es que probablemente en 2024 muchas de las economías que han entrado en recesión en 2023 empiezan a estar otra vez en crecimiento positivo. Por lo cual, si decíamos hace un momento que los indicadores de renta variable, por ejemplo, son indicadores anticipados de lo que puede pasar el año siguiente, esto nos vendría a decir que este año la renta variable puede tener un comportamiento positivo. Yo diría, desde SLM decimos moderadamente positivo. No sé en qué momento, nosotros nos cuesta acertar el timing del mercado, el momento de entrar, pero la renta variable este año debería empezar a anticipar que salgamos de la crisis en la que entraremos este año en algunas economías en 2024. Fijaros que es una entrada y salida de la crisis muy rápida. Últimamente esto está muy de moda. En 2020 hubo una entrada en recesión de muchísimos países con muchísima intensidad por la COVID y en 2021 salieron con mucha fuerza, ¿no? Entonces, es la visión a nivel de crecimiento. Dentro de esta visión de crecimiento hay que destacar, por alguna vez destacamos en algo, pues que en el caso de la economía española parece ser que será de las que aguantará mejor este mal año dentro de la zona euro, y esto pues también hay que destacarlo. Y otro aspecto, hablaba antes Matías de las probabilidades, me parece que eran un 38% de que entrara en recesión Estados Unidos. En estas perspectivas de Fitch y de otras agencias, obviamente aquí cada uno dice la suya, ¿no? Parece que Estados Unidos, aunque moderará mucho el ritmo de crecimiento, puede ser, esto es difícil decirlo, que este año consiga acabar sin entrar en recesión. Esto lo veremos, obviamente. Pero, hombre, es destacable, porque al final es la primera economía del mundo, y que la primera economía del mundo, de algún modo, con el Banco Central, que, como decía también antes, es el Banco Central al final que dicta o marca el paso de los otros bancos centrales, pues sea una economía que consiga evitar la recesión, también creo que es un punto positivo. Os voy dando también algunas esperanzas, porque sé que venimos de un 2022 muy difícil y algunos aún estamos lamiéndonos las heridas, ¿no?, del 2022. En cuanto a la inflación, también desde SLM creemos que los niveles más elevados han sido muy elevados, la verdad, inflaciones de 2 dígitos. De hecho, es ese ejemplo claro, ¿no?, que valoras algo cuando dejas de tenerlo. Nosotros hemos estado muchos años, venimos de una década, lo hemos hablado en muchas de estas conferencias, hemos tenido una década de tipos bajísimos y de inflaciones bajísimas. De hecho, uno de los problemas de la
zona euro era que había momentos en que entraba en deflación. Y no lo valorábamos, esa estabilidad de precios. Hemos empezado a valorar esa estabilidad de precios que habíamos tenido durante una década cuando hemos visto este año inflaciones de 2 dígitos. Parece que la lucha contra la inflación progresivamente y lentamente pues se va consiguiendo doblegar esa inflación y parece ser, aquí tenemos también las perspectivas de inflación, podemos ver que es el year on year, para 2023 aún habrá algunos países con inflaciones más elevadas, pero ya de cara al 2024, pues muchas se ponen ya por debajo del 3 o incluso en el 2. ¿Esto qué quiere decir? Que volveremos a ese escenario que teníamos de una inflación en el 1,5, en el 1,2. Probablemente no volvamos ya en 2024 a esos niveles, pero sí que es cierto que estará mucho más controlada la inflación. Eso hará que las subidas de tipos de interés que nos han cogido a muchos por sorpresa en 2022 porque han sido de una intensidad que en el caso, por ejemplo, del Banco Central Europeo nunca se había visto, pues permitirá o debería permitir que en 2024 no viéramos ya no subidas de tipos, sino que viéramos incluso bajadas de tipos. No de una grandísima intensidad, pero bajadas de tipos. Eso hace que en 2023, en algún momento, el otro día en Bloomberg había ya una encuesta de muchos analistas de mercado que hablaban incluso que en 2023 podamos ver ya un cambio de tendencia a las subidas de tipos y ver bajadas. Yo no lo creo, honestamente. Pero bueno, ya que se hable de eso, quiere decir que en 2024, como mucho, deberían bajar los tipos. Por tanto, a nivel, y con eso termino, de tipos de activos, pues la renta variable puede tener un año moderadamente positivo y creo que es el año, sin duda, de la renta fija. Los que me conocéis sabréis que siempre digo que es el año de la renta fija. He escuchado de muchas gestoras que la renta fija no va bien. Nosotros somos especialistas en renta fija y más o menos en cualquier tipo de tormenta sabemos navegar, pero este año tenemos un viento de cola espectacular y creo que este año puede ser el año y también el 2024 de una subida en las valoraciones de los bonos sin precedentes, porque también es cierto que el año pasado pues muchos de los índices de renta fija cayeron, que parecían de renta variable, porque caían 10, 12, 13 y 14, ¿no? Por lo cual creo que con ese escenario de tipos hay un momento ahora muy interesante para entrar a niveles y con tires muy importantes en la renta fija que yo en muchos años de carrera no había visto. Muchas gracias, Robert. Empezamos un poquito un coloquio, unas preguntas aquí en el entorno más macro. Y aquí yo, pues mira, pues comenzar contigo, que has acabado, pero que empieces el coloquio con, de alguna forma, los países que pueden evitar esa recesión, ¿no? Es verdad que había un entorno como muy negativo, que se ha ido desdibujando, pero la mayoría de países, aunque sea durante unos trimestres, van a entrar en recesión. ¿Qué países dentro de la Unión Europea pueden salvarse un poco de esa situación? Como vemos aquí en esta tabla, parece ser, como decía, que España puede ser una de las economías que se salve de esa recesión. Dentro de la Unión Europea, las principales, desgraciadamente, Italia, Alemania, bueno, ya no dentro de la Unión Europea, pero bueno, dentro de Europa, Reino Unido, puede ser que es probable que entren en recesión. Pero a nivel global, me preguntabas por Europa, pero quiero hablar también a nivel global. Las 3 primeras economías del mundo son por este orden: Estados Unidos, China y Japón. Estas 3 economías, que son las 3 principales economías del mundo, en principio puede ser que eviten la recesión este año, y esto es muy importante porque además la zona de Asia-Pacífico, sí que es cierto que China, pues el ritmo de crecimiento y, a mi entender, la estrategia equivocada de la COVID-0 cerrando y parando la economía no les ha ayudado en nada, en una economía que ya está muy endeudada por todo el tema, sobre todo del sector inmobiliario, muy endeudado, pues que en esa zona pues haya la tercera economía como Japón que pueda evitar la recesión, da un tono positivo en la zona de Asia-Pacífico, que nos guste o no, pues está pivotando cada vez más la economía global en esa zona, ¿no? A Juan le quería preguntar si un poco, claro, ha pasado la cuestión del COVID y a China le está afectando más, pero ¿es el momento de los próximos años de que China acabe de dar ese paso y consiga superar a Estados Unidos?
Bueno, desde luego va a ser un tema que no se va a ir de los telediarios seguro, porque ya llevamos tiempo con esto, parece que desde el COVID pues, se ha frenado un poco, pero es verdad que hay una batalla económica ahí sin duda, ¿no? Entre Estados Unidos y China. ¿Quién vencerá? Eso no te lo podría decir, ¿no? Nadie lo sabe. Lo que sí que es verdad es que los dos tienen herramientas con las que jugar, ¿no? Por ejemplo, ahora se está librando una batalla interesante por todos los semiconductores y ver quién se queda, ¿no? con esa industria que es tan potente y que es clave para el desarrollo de muchas de las tecnologías que utilizamos a diario, ¿no? Entonces, eso podría ser un factor. China siempre está con el chantaje con Taiwán, que aún podría aumentar las tensiones geopolíticas. Vamos a ver cómo se desarrollan. Desde luego los dos tienen herramientas para liderarlo. Lo que esperamos es que se pongan un poco de acuerdo y todos puedan crecer en sus mercados, ¿no? Para Matías, que estaba pensando que en todos vuestros análisis, no sé si lo dais como amortizado o pensáis que no puede ser un factor tan decisivo lo que pase al final con la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Yo he visto los datos que Rusia en el 2024 ya estaría, en el 2023, casi 2024 ya estaría creciendo, entonces lo dais como... Con 1%. Sí, con una bajada del 4% en el 23. Y ¿no? en el anterior también. Es decir, que no lo veis como una cuestión que pueda ser tan determinante. ¿Hemos pasado como una especie de velo para decir no va a pasar nada o puede ser algo todavía que vaya más, ¿no? Sí, bueno, primero creo que aquí todo el mundo está esperando que consigamos arreglar este conflicto. Es verdad que nos ha impactado más aquí en Europa. Al final, bueno, lo tenemos integrado, los mercados lo tienen integrado para Europa. Y si miramos un poco los mercados europeos con respecto al resto del mundo, principalmente Estados Unidos, yo creo que tenemos casi todas las malas noticias integradas y aquí pues en Europa solo podemos tener buenas noticias. Si conseguimos una solución con este conflicto, podría impulsar aún más los mercados europeos y de hecho yo creo que Europa al final empezó a subir sus tipos más tarde que Estados Unidos. Entonces, el calendario que tenemos no es el mismo. Estamos en desfase. Entonces, la recesión tal vez no la tendremos en el mismo tiempo, no es para ahora. Será una recesión moderada, como bien lo ha dicho Robert. Yo creo que este conflicto solo podría tener un impacto positivo si consigamos una solución. Y de hecho aquí pues entramos más en el tema geopolítico, pero yo sé que los aliados de Ucrania no querían entregar tanques a Ucrania. Era un punto clave para este conflicto, por una razón muy sencilla, es que son armas importantes y si nosotros los occidentales entregamos tanques a Ucrania, pues Rusia podría considerarlo como una declaración de guerra y por tanto Rusia podría empezar a querer atacarnos. Pero lo que está pasando es que Rusia se está pasando en su guerra y entonces y el conflicto está medio parado. Entonces hay que avanzar y por eso se está cambiando poco a poco la filosofía y la visión que tenemos aquí en los países occidentales para empezar a mandar este tipo de herramientas y veremos si el conflicto no empeora y si conseguimos tener una salida por arriba. Que hay una pregunta a los tres, quien quiera la coge y luego los demás se añaden, pero hay como una cierta distorsión, es decir, el BCE se ha pasado con la subida de tipos de interés porque estaba pensando en la cuestión energética, es decir, y la cuestión energética hemos visto que los precios han ido bajando y lo que se ha quedado es una subyacente muy alta, ¿no? Que nadie lo esperaba. Es básicamente para que el euro gane valor respecto al dólar, porque si la Reserva Federal lo hace, Europa no puede quedarse atrás porque pierde el euro frente al dólar, más que por la propia inflación que se ha visto que se podía controlar si controlabas los precios energéticos. Yo creo que tanto el Banco Central Europeo como la Fed actuaron tarde en el tema de la inflación, ¿no? Porque en algún momento, y incluso nosotros, yo lo he dicho en algún momento, cuando empezó
hubieron toda la inyección monetaria por la COVID, pues eso genera inflación, lo sabemos. Sí. Lo que pasa que esperábamos, esa era la visión, y yo creo que era la visión del Banco Central Europeo y de la FED, que la recuperación de los puestos destruidos durante la COVID fuera mucho más lenta de lo que ha sido. Al ser más rápida de lo que realmente, además, en la estructura, como decía antes Matías, de la inflación en Estados Unidos, el peso de los salarios es muy importante, eso ha hecho que ese error de cálculo de los bancos centrales hiciera que la inflación empezara a galopar sin una actuación de los bancos centrales. Cuando empiezan a actuar los bancos centrales, empiezan tarde, y como empiezan tarde, empiezan a un ritmo muy elevado, 75 puntos básicos, 50 puntos básicos. Yo creo que ese primer mostrar al mundo que ahora sí que estamos por la labor y queremos batir a la inflación, que vimos en 2022, no lo veremos en 2023, porque ya sabemos que están en esa línea. Y no creo que sea tanto por un tema de fortalecer o no fortalecer al euro, sino realmente creo que es para intentar combatir a la inflación, porque Jerome Powell lo decía, es decir, las subidas de tipos pues son dolorosas, ¿no? Porque pueden generar que entremos en recesión, vemos las caídas de los precios de los bonos, vemos el mayor coste de financiación de muchos países y empresas, pero los riesgos de una inflación descontrolada son mucho mayores, por lo cual creo que esa es la línea clara de los bancos centrales. Yo, por añadir porque estoy totalmente de acuerdo contigo, Robert, hay también que tener en cuenta que puede haber factores potencialmente inflacionistas todavía que no hemos visto, ¿no? Aunque hayamos visto cómo la inflación ha caído, por ejemplo, y hablaba yo de China antes, si la economía china se reactiva, eso es un factor inflacionista porque la demanda, la reactivación de la demanda de materiales y de energía se va a avivar, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que los bancos centrales seguro están monitorizando, pero que tienen cierto techo, y es un poco lo que comentaba antes. Al final, son muchos países diferentes, es muy alta la deuda en muchos de ellos y tienes que ser cuidadoso en no pasarte de frenada para que todos puedan dar servicio a su deuda, ¿no? Para Matías, ¿el euro puede recuperarse, puede seguir fortaleciéndose respecto al dólar, al margen de lo que estamos hablando ahora de los bancos centrales? Sí, nosotros no somos unos expertos de los tipos de cambios, pero sí, yo creo que es un poco lo que tú has dicho. Eso va en línea con la política de los bancos centrales. De hecho, el euro con respecto al dólar está a su nivel máximo desde hace 9 meses. No ha tenido esta tendencia de fortalecerse. Y bueno, yo creo que el mandato de los bancos centrales es claro, quieren luchar contra esta inflación. El problema, como tú lo decías antes, es que cuando suben los tipos el impacto no es inmediato, suele tardar meses, para no decir un año. También hay algo que no conocemos, que no sabemos, es que cuál es el impacto de subir de 0 al 3 o del 3 al 5. ¿Tiene el mismo impacto, sí o no? Eso no lo sabemos, ese es un elemento que desconocemos. Entonces, yo creo que el Banco Central Europeo sigue teniendo miedo de la inflación, porque además hay, como acabas de decirlo tú, Juan, hay elementos que podrían reactivar algo de inflación. Van a seguir subiendo los tipos y, por tanto, tendremos un impacto sobre las divisas y sobre euro con respecto al dólar. Sí. A Robert le quería preguntar una cosa más local, pero al final todo está bastante ligado. Y es que estamos en Barcelona, se ha hablado mucho en los últimos años de que era una ciudad que estaba como fuera de los focos, se hablaba incluso de decadencia, ¿no? Luego hemos visto por los datos macro, por ejemplo en paro, pues está funcionando bastante bien, incluso sorprendentemente, por ejemplo, mejor que Madrid en cuanto a porcentaje de paro. ¿Hay oportunidades de inversión? Es decir, ¿cómo ves esta ciudad en los próximos años? Por ejemplo, hay un proyecto ahora muy importante en el 22 Arroba, ¿no? Sí, bueno, Barcelona al final, yo creo que la perseverancia es uno de los factores importantes del barcelonés, de Barcelona. Y sí, hemos tenido unos periodos de mucha incertidumbre política y demás, pero yo creo que la entrada de inversión, por ejemplo, en todo el tema de fondos de inversión para el tema de private equity, capital riesgo,
o para el mundo inmobiliario está clarísimamente, se está viendo en Barcelona. Y sobre todo también destacaría que esto es un trabajo más de hormiguita, pero lleva ya muchos años Barcelona trabajando en ello, que es todo el tema de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, al lado del Palau de Mar, en la Barceloneta, tenemos el Pier One, que es una de las oficinas de Barcelona Tech City, donde hay una incubadora de todo lo que son proyectos novedosos en tecnología y en seed capital, en todo lo que está relacionado en la tecnología, ¿no? Y creo que ahí Barcelona sí que está bastante reconocida y está llegando pues inversión también en esa línea. Y entramos ya más, ya para ir acabando, las cuestiones más que os interesan y que nos interesan a todos. Le decía a Matías, dentro de la renta variable, la corrección ha sido muy intensa en el sector tecnológico, ahora que hablábamos, ¿no? ¿Es momento de comprar ese tipo de acciones, por ejemplo, en la línea de Matías? Sí, bueno, el año pasado, infelizmente, la renta variable ha sufrido mucho y el sector tecnológico aún más. Al final, cuando pensamos en el sector tecnológico, y aquí incluyo la subtemática o la tendencia de inteligencia artificial o del espacio, que son dos temáticas que a nosotros nos gustan mucho, pues estamos hablando de empresas que tienen las características siguientes, es decir, hipercrecimiento, empresas que están en una fase de mejora de sus márgenes, empresas que tienen unos niveles de valoración que están por encima de la media de los mercados, y al final son las empresas que más han sufrido de las subidas de los tipos. Entonces está relacionado con lo que estábamos comentando. Si los tipos siguen subiendo, pues pueden seguir sufriendo. Ahora, si estamos llegando si tenemos una parada en las subidas de los tipos, o incluso dentro de algunos semestres, si ya vemos que se anticipa unas bajadas de tipos, serían mucho más favorables para estos tipos de activos. Ahora yo creo que cualquier inversor le gusta invertir con descuento. Es verdad que ahora pues, es mucho mejor invertir ahora que hace un año en este tipo de empresas. Es importante saber que el sector tecnológico es muy volátil, entonces, por tanto, cada uno tiene que saber dónde va a invertir y que esté bien alineado con su perfil de riesgo. Yo creo que podemos aprovechar la situación actual. Tenemos unos niveles de valoraciones en el sector tecnológico que son mucho más atractivos para empezar a volver a incrementar las posiciones en las carteras o tomar algo de posición. Pero ahí pueden sufrir las que no tengan algo muy sólido. Entonces los inversores, como tengan que decidir, pues van a verlo con mucha más exigencia, ¿no? Pueden perder algunos. Ahí. Sí, aquí por eso es muy importante estar seguro que este tipo de empresas está alineado con su perfil de inversor. Y infelizmente no tenemos la bola de cristal. El inicio de año que tenemos a nivel de mercados y a nivel de tecnología está muy bien. Al final yo creo que hay muchos sectores, muchas empresas y muchas actividades que están recuperando. O sea, los que han sido castigados en 2022 están favorecidos a inicio de año. Yo creo que también hay unos elementos en los mercados, unos fondos de hedge fund que habían cogido posiciones para vender estas empresas, lo están poniendo al revés. Entonces eso ayuda a las empresas a tener un buen comportamiento desde el inicio del año a nivel de mercados. Ya, Juan, le quería preguntar que, claro, es un fenómeno que no es únicamente español, también es francés, también es europeo, sobre todo es japonés, que es el envejecimiento de la población, ¿no? ¿Cómo se puede aprovechar, ya que es una circunstancia, que es una cosa muy tangible, y desde el punto de vista de la inversión? Pues sí, sin duda, yo creo que el envejecimiento poblacional es algo que bueno, ya ha llegado, ¿no? Y esa inversión de la pirámide va a suceder, pero es una tendencia que se va a mantener en el largo plazo. Y esto no es una cuestión de hoy, de mañana, es algo que vamos a vivir las próximas décadas y que va a hacer que cada vez más empresas destinen productos y servicios para el sector, pues, digamos que más de 60 años, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechar eso? Creemos que
invirtiendo en ese tipo de compañías con un horizonte temporal de largo plazo tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Al final son sectores que van a crecer, nosotros estimamos que al 6% año a año, que es mucho más de lo que lo va a hacer el Producto Interior Bruto global, ¿no? Entonces, para nosotros tiene sentido posicionarse en compañías que destinen productos y servicios a ese segmento poblacional que cada vez va a ser más grande. Y que tiene poder adquisitivo, que como no lo tenía, como nunca lo ha tenido. Bueno, exacto, y cada vez que consume más y cada vez consume de una forma diferente y sin duda tiene mucho sentido en el largo plazo. Pues lo dejamos aquí, os damos ahora la palabra para que expliquéis las características de cada uno de vuestros fondos y de las carteras que manejáis, y el que elija ser primero, como vosotros queráis. Vale. Matías. Si me permitís, me voy a poner de pie, creo que sea más agradable. Vale, para todos. Bueno, la idea hoy es de presentaros un fondo temático que se llama Chiqui Space. Entonces, con este nombre lo habéis entendido, está invertido en la temática aeroespacial, en la industria aeroespacial. Oh, vale. Rápidamente, eso es el DNI del fondo para que podáis entender de qué estamos hablando. Es un fondo de renta variable, ¿vale? Renta variable internacional. Al final buscamos las empresas de esta temática donde estén. Por supuesto, lo veremos, tenemos un sesgo importante a Estados Unidos porque, bueno, como Manuel lo había preguntado, si China iba a conseguir quitar la primera posición a Estados Unidos. Yo creo que además del crecimiento del PIB, como bien lo ha contestado Juan, hay una cuestión de innovación, hay unas peleas tecnológicas también. Entonces, es verdad que Estados Unidos está muy avanzado con respecto al tema aeroespacial. Es un fondo de estilo crecimiento más hipercrecimiento porque al final estamos hablando de muchas empresas de tecnología y un poco como os he comentado al principio cuando os presenté la financiación de Chiqui, es un fondo de convicciones, es una cartera concentrada que va a tener entre 30 y 35 posiciones. Si hablamos del sector aeroespacial, hemos lanzado el fondo hace 2 años y al final lo hemos lanzado porque hemos considerado que la nueva era aeroespacial ya estaba suficiente madura para poder lanzar un fondo invertido en esta temática. Al final estamos hablando nosotros del mundo aeroespacial 2.0. Si decimos 2.0 es que hubo 1.0. Y eso son las características del mundo aeroespacial 1.0. Al final, durante los años 60 hubo una carrera para la conquista aeroespacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. En 63 el presidente Kennedy dijo que pues, el hombre tenía que ir al espacio a lo largo de los próximos años y es algo que ha sido cumplido en 69 con la misión Apolo 11. Está muy bien, pero esta guerra fría y esta carrera de conquista aeroespacial se ha hecho durante la Guerra Fría, por tanto estaba muy sesgado a los sectores de armamentos, sector militar. Entonces, al final tenemos un sector aeroespacial que ya existe, ya hay empresas que ofrecen servicios, productos, ya hay un mercado, una actividad que son más de 400.000 millones de dólares. Pero el problema es que pues, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora mismo. Voy a volver, ya. Como estaba muy vinculado con el sector de armamento militar y como mandar un cohete al espacio costaba mucho dinero, básicamente construir un cohete costaba entre 100 millones y 300 millones de dólares. Y el modelo que existía en esta época era los que fabrican los cohetes, pues lo venden a la NASA, por ejemplo, y sus márgenes es un porcentaje adicional del coste de construcción, ¿vale? Entonces, si decimos que son 100 millones y ellos van a cobrar 5% y van a cobrar 5 millones. Entonces, con eso no había ninguna incitación a reducir los costes, porque si estas empresas que construían los cohetes reducían pues, sus costes de fabricación, iban a reducir sus márgenes. Por tanto, había pocos lanzamientos. Si había pocos lanzamientos, porque costaba mucho dinero, había poca innovación. Entonces, todo eso se quedó un poco parado. Y
todo ha cambiado para que entremos en el mundo aeroespacial 2.0. Os he puesto un pequeño video para que podáis entender y os lo voy a desarrollar. Una pena que no haya el sonido, pero os lo vais a entender. Básicamente eso es la recuperación de 2 cohetes a la vez. Y eso es SpaceX que lo ha hecho. Y eso pues, son las nuevas tecnologías que estamos utilizando a día de hoy. El Space 2.0 ha podido ser desarrollado por varios motivos. El primero es que hubo un cambio regulatorio. Se lanzó lo que se llama el Space Act por parte de Estados Unidos, que permite a cualquier empresa privada de ir al espacio para generar una actividad relacionada con pues, el espacio. Eso permitió la democratización del acceso al espacio y permitió a muchas empresas de desarrollar actividades, negocios y de poder tener un negocio que va a estar vendido a otras empresas y no únicamente la NASA o los gobiernos, ¿vale? Luego, lo hemos visto a lo largo de los 10, 20 últimos años, pues hubo emprendedores que han lanzado empresas. Pues conocemos todos a Jeff Bezos, aquí tenemos Amazon, pero no tenemos solo estas empresas. También podemos pensar Blue Origin, Rocket Lab. Hay un montón de empresas menos conocidas. Empezaron como startup y luego crecieron, han demostrado que sus servicios, sus productos eran buenos, han podido crecer y han podido salir a bolsas por algunas. Entonces, nosotros como inversores ya tenemos oportunidades de inversión, que sea por el mundo cotizado o no cotizado, ¿vale? Un tercer elemento es que al final el mundo tecnológico está cambiando, está avanzando y el mundo aeroespacial 2.0 está utilizando otras tecnologías. Una tecnología que tengo en mente que es la impresión 3D. A día de hoy hay que saber que imprimimos los motores de los nuevos cohetes a través de esta tecnología, las impresiones 3D. Para deciros la verdad, podemos imprimir casi el 90% de los cohetes a través de la impresión 3D. Y al final, si lo pensamos y pensamos en cómo construir y maximizar los costes de construcción, si estamos pensando en una producción más grandes, a través de la fábrica normal, clásica, una cadena de fábrica, pues eso no favorece la innovación, porque construimos un cohete, un satélite, un motor, y nos damos cuenta que al final pues, el aerodinamismo no es lo mejor. Hay que cambiar algo. A través de una cadena de fabricación normal tenemos que parar toda la cadena de fábrica. Tenemos que reprogramar los robots. Perdemos tiempo, cuesta mucho dinero. A través de la impresión 3D, pues podemos modificar cualquier cosa de la impresión. Hemos impreso el primer cohete o la primera parte del motor, no nos conviene, lo cambiamos a través de la herramienta del software y la segunda impresión ya es como queremos. Entonces nos permite mejorar los costes de fabricación. Eso es uno de los otros puntos que han permitido el desarrollo del mundo aeroespacial 2.0. También, os lo acabo de mostrar, somos capaces a día de hoy de recuperar los cohetes que lanzamos al espacio. Era absurdo. Antes mandábamos un cohete que costaba entre 100 y 300 millones de dólares y lo dejábamos. Es como si cada uno de vosotros que ha venido en coche, pues deja el coche aquí y va a comprar otro. No es lo más lógico. Y entonces ahora somos capaces de ahorrar y no dejar cosas en órbita, en el espacio, que además permite reducir la basura aeroespacial, que eso es un tema importante y que es también la integración de los criterios más sostenibles en la filosofía de desarrollo del mundo aeroespacial 2.0. Entonces, queremos poder recuperar los satélites cuando llegan a final de su vida y no dejarlo en la basura aeroespacial, porque eso permite evitar colisiones. Mandamos un nuevo satélite que ha costado millones, se choca contra otro satélite que ya no sirve para nada, acabamos de perder el servicio, mucho dinero invertido y además generamos aún más basura aeroespacial, porque a cada explosión se genera un montón de residuos. Entonces, estas empresas de la temática aeroespacial 2.0 integran eso en su filosofía. Lo vemos también a nivel de la energía que utilizan para lanzar los cohetes. Antes, en el mundo 1.0 utilizábamos muchos derivados del petróleo a través del queroseno.
ahora mismo utilizamos hidrógeno, que genera menos polución y eso es una ventaja. Entonces, para sintetizar lo que llamamos el mundo aeroespacial 2.0, son empresas innovadoras, disruptivas, que adoptan nuevas tecnologías y que además tienen una filosofía más sostenible en su manera de funcionar. Eso es un poco lo que os he comentado, algunos datos para que podáis ver que al final es una industria que ya existe, que está en transformación, pero no estamos empezando desde cero. Ya hay cosas donde podemos invertir. Dicho eso, llegamos a los nuevos negocios, el mundo nuevo dentro del cual estamos entrando. Se está generando muchas oportunidades de negocios. Estamos hablando de la observación de la tierra. Eso es muy importante por toda la parte de cambio climático, por la parte de luchar contra la pesca ilegal, la deforestación ilegal. Al final, la observación de la tierra es un negocio que está creciendo muchísimo. Servicios de telecomunicaciones a través de los satélites. Eso nos va a permitir también ofrecer Internet en zonas más complicadas, donde no podemos construir las torres. Lanzamientos comerciales, fabricaciones de cohetes satélites, limpieza del espacio. Eso es un negocio que está empezando. Hay unas empresas en Europa que están trabajando sobre eso, en Japón también. Al final veis que tenemos un montón de nuevos negocios, nuevas actividades, y eso nos da a nosotros como inversores nuevas oportunidades de inversión. Dicho eso, nosotros hace 2 años hemos lanzado el fondo Echiquier Space, pero el equipo de gestión del fondo ya lleva más de 3 años trabajando sobre la temática. La única cosa es que querían esperar alcanzar un cierto nivel de madurez de la temática. Entonces, hemos considerado que hace 2 años fue el año cero del Space 2.0 y hemos aprovechado para lanzar el fondo. El market timing del lanzamiento del fondo no ha sido lo mejor, porque al final, pues el año pasado, el fondo ha sufrido en línea con todo el sector de tecnología. Este año lo está haciendo, está empezando el año bastante bien. Es verdad que también el equipo de gestión ha hecho unos ajustes en cartera para reducir el peso de empresas que no eran rentables a día de hoy, para las cuales habíamos previsto una rentabilidad positiva dentro de los próximos años, pero como el mercado no nos daba el tiempo y porque hemos visto una subida de los tipos, pues hemos ajustado la cartera. Os voy a presentar el fondo. Eso es muy bárbaro, no voy a comentaros todo. Yo me voy a enfocar sobre todo sobre esta parte. Básicamente es un fondo, como os he dicho, de selección de valores. Es el proceso de selección de valores clásico. Empezamos con un universo de inversión amplio, aplicamos varios filtros cuantitativos para quedarnos solo con las empresas que nos interesan, y luego los gestores empiezan a hacer su trabajo de selección de valores a través de su análisis financiero. Es más la parte cualitativa, y acabamos con una cartera de 25 a 35 posiciones. Pero yo creo que lo más importante y lo más interesante de esta diapositiva son las categorías de empresas que vamos a tener en cartera. Y aquí vemos desde el espacio. Es la primera categoría de empresas que vamos a encontrar en cartera. Y aquí vais a ver unas imágenes de empresas que tenemos en cartera que al final tienen constelaciones de satélites en órbita. Ahora mismo, bueno, hay 3 tipos de órbitas. La órbita terrestre baja, media y larga. La baja es la que se está más desarrollando ahora mismo y estamos hablando de unos 500 kilómetros de la Tierra. Nos permite lanzar satélites mucho más pequeños. Antes los satélites que se mandaban a 20.000 kilómetros de la Tierra eran enormes, eran más grandes que esta sala. Ahora estamos hablando de satélites de este tamaño, entonces coste de fábrica mucho más barato, el lanzamiento es mucho más barato porque no vamos tan lejos, y al final tenemos este servicio. Hay que saber que a nivel geopolítico también, cuando hemos visto que Rusia estaba atacando a Ucrania, y lo hemos visto, creo que fue un jueves, si no recuerdo mal, pues, y Putin estaba diciendo algunos días antes que estaba retirando su ejército. A través de las imágenes que tenemos, pues hemos visto que, 1, no era verdad, teníamos cada vez más ejército cerca de la frontera, y 2, la guerra no empezó el jueves, sino que 2 días antes. 2 días antes Rusia ya estaba ahí.
luego hemos tenido la información nosotros a nivel de gran público después. Perdón. Entonces, desde el espacio, eso va a ser la primera categoría de empresas que vamos a tener en cartera. La segunda categoría son las empresas que van a hacer la conexión entre la Tierra y el espacio, la carretera espacial. Entonces son todas las empresas que van a tener cohetes, que lo van a lanzar. Y aquí, bueno, SpaceX no cotiza, no lo tenemos en cartera, pero tenemos empresas como Rocket Lab, que podéis ver aquí. Y al final Rocket Lab es una empresa que es capaz de montar un centro de lanzamiento básicamente en cualquier sitio del mundo. Antes teníamos Bakú, teníamos Cap Canaveral, pero ahora con este tipo de empresas van a ser capaces de construir unas bases de lanzamientos en otras zonas del mundo y van a ofrecer pues, poder lanzar satélites al espacio. Hay que saber que también el coste de lanzamientos al espacio ha sido reducido muchísimo a lo largo de los últimos años. Hace unos 20 años, lanzar 1 kilo al espacio costaba entre 25 y 30 mil dólares. A día de hoy ha sido dividido por 10, cuesta vamos a decir, entre 2 y 3 mil dólares. Y el objetivo de todas estas empresas es de reducirlo aún más para que cuesta entre, vamos a decir, 300 y 500 dólares mandar 1 kilo al espacio. Eso sería la segunda categoría de empresas que vamos a tener en la cartera. Vamos a ir a por la tercera. Son las empresas que están ubicadas en la Tierra, en el planeta, y que aprovechan de todas estas tecnologías y principalmente de los satélites. Aquí os hemos puesto el ejemplo de John Deere. Tenemos el tractor inteligente, el tractor autónomo. Al final, pues recupera los datos que vienen de los satélites, que son capaces de mandarles información sobre las previsiones meteorológicas de meteo, y también analizar la composición de la Tierra. Al final, eso es muy útil para todo el sector de la agricultura y hay muchos sectores que se están aprovechando de todo este ecosistema para mejorar sus servicios y sus productos. Si vamos a la última categoría de empresas que vamos a tener en la cartera, aquí tenemos la impresión 3D. Son brazos robotizados, como veis no estamos hablando de una impresión en plástico en su casa. Son cosas mucho más potentes y al final son las tecnológicas que nos permiten facilitar el desarrollo de todo el ecosistema. Al final tenemos 4 categorías de empresas que vamos a encontrar en el fondo en la cartera. Aquí os hemos puesto el peso de cada una de estas categorías a día de hoy. El objetivo del equipo de gestión es de subir esta categoría desde el espacio y entre la Tierra y el espacio, que son las categorías más puras, vamos a decir, reducir poco a poco desde la Tierra y las tecnologías transversales, también limitarlo. Pero eso va a venir poco a poco con pues el desarrollo de la temática. Os lo decía, la parte de integración en la filosofía de los criterios ASG, de ser más sostenible, es muy importante para nosotros. Cuando hemos lanzado el fondo, hemos lanzado un código ético propio de este fondo, con la filosofía la filosofía principal es de no hacer ningún daño, es decir, de no fomentar la polución, que eso es muy importante, tanto a nivel aeroespacial como aquí en la Tierra. No voy a repasar todo eso, vamos a entrar directamente en la cartera. Os lo decía, es una cartera concentrada, 33 posiciones a día de hoy. La ventaja que vais a ver con este fondo es que es un fondo de renta variable internacional, pero hay muchos nombres que no son comunes, que no vais a encontrar en otros fondos. Entonces, es un fondo temático, por tanto, es un fondo volátil, es un fondo temático, tiene que tener un peso limitado en las carteras, no podemos poner un peso demasiado importante porque es muy nicho, es muy volátil, eso es importante que cada uno lo tenga en línea con su perfil de inversión. Pero sí, quería volver un poco sobre estos nombres. Hay algunos más conocidos como Nvidia, Microsoft, Linde, pero el resto, TSMC también, pero el resto, Maxar, Iridium, Rocket Lab, Planet, son empresas que no vais a encontrar en otras carteras. Es una tecnología y es una temática que está en plena fase de desarrollo. De hecho, hemos visto un par de operaciones de fusión-adquisición. Eso también aporta algo de valor al fondo. El año pasado el fondo ha sufrido muchísimo, este año está empezando bien el año, espero que vamos a seguir así.
os he puesto el desarrollo, el desglose, perdón, tanto sectorial como geográfico. Sectorial veis que hay mucha industria, mucha tecnología, y a nivel geográfico, por supuesto, Estados Unidos representa casi, bueno, 2/3 de la cartera y más. Eso veremos en función del desarrollo de ciertas empresas, si conseguimos tener inversiones más importantes en Europa, pero no es un objetivo del equipo de gestión. Realmente quiere buscar las mejores empresas vinculadas con la temática. Por supuesto, tenía que hablar de los resultados del fondo. El año pasado, casi menos 40, no nos vamos a esconder, ha sido un año muy complicado, pero al final, si lo miramos con respecto a la tecnología de una forma general, no ha sido peor, porque si miramos las cestas de tecnología, empresas no rentables, empresas de hipercrecimiento, pues estamos hablando de menos 40 o más, menos 50, etcétera. Entonces, para los que no están invertidos, yo creo que tenemos un buen punto de entrada, y si no, estamos hablando de renta variable, es decir, estamos hablando de inversión a largo plazo, aún más cuando es un fondo temático y cuando es una temática tan particular como esta, que está apenas empezando, ¿vale? Entonces, bueno, aquí son más datos sobre la rentabilidad y nada más. Yo creo que tenemos un tiempo contado, entonces no me voy a alargar más. Yo muy rápido, solo para añadir, porque hay bastantes clientes de SLM que tienen este fondo, el Space, y yo creo que uno de las, aparte del año malo, es un fondo muy concentrado, Matías. Sí. Estamos hablando de poquísimos... O sea, entre 30 y 35 posiciones. 35, por lo cual ahí es una de las razones también, en momentos de caídas, hay valores que caen porque vienen empujados por la manada del mercado, pero esa acción, esa compañía puede ser muy buena, pero viene más la bajada por el efecto del mercado que por la compañía en sí. Entonces, en todos los fondos hay que tener paciencia, pero en este sí cabe aún más. ¿Por qué? Porque el gestor, además, que recuérdame el nombre, que lo conozco. Rolando Grandi. Rolando, que para mí es muy bueno, él, las compañías que tiene, confía mucho en ellas. Se ve que son compañías muy buscadas, muy analizadas y que este año han ido mal, bueno, el año pasado, pero que se le ve realmente que sí, tienen un sentido, ¿no? Sí. Con lo cual es un fondo que... Aquí vemos, bueno, básicamente el top 10, o sea, 1/3 de la cartera representa casi un 50% claro, del fondo. Entonces, cualquier movimiento, tanto negativo como positivo, pues tiene un impacto muy fuerte sobre el fondo. Por eso que la volatilidad también es importante y por eso que pues, hemos empezado el año, o sea, como le he dicho, hemos tenido una operación de fusión en el fondo y eso, pues incluso si tienes un 3 o un 4% en el fondo, te aporta, se refuerza los movimientos del fondo, el comportamiento del fondo. Gracias, Matías. Juan. Bueno. Cambiar la presentación. A ver, sí. No sé si estás... Sí. Vale. Pues la verdad que Manel me ha dado pie a hablar del envejecimiento poblacional antes y es un poco la temática que me gustaría contar hoy. Hemos estado hablando de las políticas para el 2022, lo que pasó en 2022, lo que prevemos para el 2023. Esto es una temática de mucho más largo plazo. De hecho, surge como una necesidad del propio Grupo Generali, que en el año 2010 decide encargar a su equipo de investigación pues una serie de informes sobre el impacto que podría tener el envejecimiento poblacional y la inversión de la pirámide poblacional en una compañía de seguros, ya que bueno, por razones obvias afecta directamente a todas las líneas de negocio y entre todas las conclusiones que se sacaron se descubrió también que podría ser una oportunidad de inversión para el grupo y fuimos pioneros en lanzar un fondo que invertía exclusivamente en envejecimiento poblacional. El fondo es el Generali Aging Population y lo que, como decía, lo que va a intentar hacer es aprovechar una tendencia que, como hemos hablado antes, no escapa a nadie, lo vivimos día a día, las pensiones son un problema, a largo plazo vamos a ver cuántos son de sostenibles, hay una serie de necesidades que se van a necesitar, de financieras, consumo, de salud, y si lo vemos en cifras, y no quiero tapar a nadie, pero
A finales del 2020 la población de mayores de 60 años era de 1.100 millones de personas. Esto, con un crecimiento del 2,3% anual y compuesto, nos llevará a que en 2050 la población de mayores de 60 años sea del doble, o de casi el doble, ¿no? De 2.100 millones de personas. Esto, cuando la población total está creciendo al 0,7, hace que en términos relativos el porcentaje que supone sobre la población va a ser mucho mayor. Actualmente vemos como en Europa, y es algo que va a impactar realmente más en los países desarrollados. En Europa actualmente el porcentaje de mayores de 60 años está en el 25% y esperamos que para 2050 suponga más del 35%. Algo parecido sucede en Estados Unidos, ¿no? Este proceso se produce en el resto del mundo, pero no en los mismos porcentajes. Por lo tanto, como decía antes, hay muchas más compañías que van a tener que dedicar sus bienes y servicios a este segmento de la población, ¿no? Esto es un poco lo que comentaba antes sobre el crecimiento. Vemos que todos los sectores relacionados con el envejecimiento poblacional se les esperan crecimientos en media de más o menos en torno al 6%, que son muy superiores a lo que esperamos que crezca el Producto Interior Bruto a nivel mundial. Por lo que tanto, y son sectores también que van a tener una menor sensibilidad al ciclo económico, ¿no? Entonces, a partir de aquí y en base a estos datos, el grupo decidió lanzar el fondo invirtiendo en base a 3 pilares. Si lo puedes dar ahí, perfecto. Los 3 pilares que ha integrado el grupo como pilares de inversión son salud, evidentemente es un factor clave. De hecho, hay algunos otros fondos de envejecimiento poblacional que quizás se centran más en esta pata, pero el grupo también considera que el ahorro y pensiones, ¿no? Todos esos productos y servicios de ahorro y seguros para la gente de mayores de 60 años van a ser clave. Y en cuanto a consumo, cada vez más va a haber más gente mayor de 60 años y cada vez consumen más y consumen de una forma también diferente, ¿no? En base a esos 3 pilares, nosotros llegamos como a cuatro subtemáticas, que los hemos considerado salud, envejecer bien, vivir mejor y soluciones sociales. Y eso, dentro de cada pilar, nos permite alcanzar una granularidad muy amplia de compañías. Como decía, no nos centramos solo en el sector salud, vamos a llegar a muchísimos sectores y vamos a conseguir una cartera diversificada y expuesta a una tendencia que a largo plazo consideramos que va a crecer mucho, ¿no? Por ejemplo, en salud, pues sí, están las farmacéuticas y los equipamientos médicos y sanitarios, pero el grupo está invirtiendo mucho en la gestión de la dependencia. Cada vez hay más gente sola y cada vez esa gente necesita de servicios para gestionar su dependencia, entonces hay empresas que están dedicadas exclusivamente a eso. Ahí estamos invertidos. En innovación médica, ¿no? Toda esa tecnología aplicada a la medicina, pues que favorece o que ayuda a determinadas enfermedades y que se suelen producir más en ese rango de edad. En cuanto a ahorro y pensiones, nos centramos sobre todo en aseguradoras, tanto de vida como de salud, y gestores de activos. Gestores de activos que destinen sus productos de ahorro a la población de más edad, ¿no? Y en cuanto a consumo, pues veis que podemos alcanzar muchos tipos de empresas, ¿no? Empresas dedicadas a la nutrición, a bienes y equipamiento deportivo exclusivamente para este tipo de personas. El cuidado personal, la seguridad y la automatización del hogar, que es muy importante también a la hora de manejarse a esas edades, ¿no? Y el aprendizaje continuo, que es algo que también hemos visto y que, bueno, de hecho tenemos algún otro fondo que también invierte en educación, que es que cada vez más la gente no deja de formarse e incluso a esas edades continúan ejerciendo pues, determinados másteres, formándose y además también cada vez vivimos más, ¿no? Con lo cual es como una bola de nieve que se va haciendo más grande y más grande y consideramos que invertir en ese tipo de compañías tiene todo el sentido del mundo. No hacemos una distribución per se de un tercio y un tercio por temática. Los pesos que veis aquí, el 43%
en salud o el 37% en consumo y el 20% en ahorro, es una consecuencia de la visión del gestor de las compañías de cada momento, pero no es algo que vayamos a asignar de manera automática, sino que en función de las oportunidades que veamos en el mercado, unas temáticas o unos pilares de inversión van a ir pesando más que otros. Por último, bueno, os he dejado un poco el comportamiento del fondo, que básicamente es un fondo que, bueno, como decía antes, se lanzó en 2015. Desde entonces ha tenido un retorno muy estable y siempre por encima de su índice de referencia, que en este caso es el MSCI Europe, donde se incluyen las principales acciones europeas, y es un fondo que no tiene comportamientos excesivamente abruptos, ¿no? El peso en compañías de crecimiento no es necesariamente tan alto y siempre se ha comportado de forma muy estable, a excepción, por supuesto, del año pasado, donde el índice de referencia tuvo un comportamiento explicado exclusivamente o fragmentado, por así decirlo, por la energía, ¿no? Si no estás invertido en compañías energéticas el año pasado, la rentabilidad de tus activos pues, se vio muy lastrada. Entonces, aquí vemos que es cuando se ha pegado al índice, pero bueno, consideramos que de cara al futuro, esto es una tendencia que hay que ver a largo plazo, de cara al futuro va a seguir manteniendo el comportamiento que había tenido hasta entonces, y invirtiendo de forma muy diversificada y en todos los sectores. Aquí os he dejado un poco el desglose de lo que es la cartera actualmente, para que veáis que no me he inventado la diversificación. Por sectores, aquí veis que el de salud pues, pesa en torno al 30%, pero compañías financieras, industriales, compañías de consumo discrecional y consumo básico y materiales también pesan sensiblemente en la cartera, y hay una parte en tecnología que está más destinada a esa innovación médica que también pesa en la cartera. Y en cuanto a países, lo mismo, es un fondo que está centrado en Europa, porque las necesidades en Europa ahora son más acuciantes, y también por las necesidades del propio Grupo Generali, donde tiene más presencia, y vais a estar invertidos de la mano del grupo, y eso es importante. El balance del grupo está invertido en esta temática, y la idea es abrirlo a terceros y que los terceros se unan un poco en ese proceso, que, como digo, es una tendencia que creemos que ha venido aquí para quedarse. Por destacaros algunas compañías que hay en cartera, pues bastante conocidas, están Roche, Novo Nordisk, AXA, AstraZeneca, Schneider Electric, L'Oréal, que tiene una gama interesante para el cuidado de la salud y destinado también al sector más mayor de la población. Y es un poco, este es el resumen de la cartera, de la filosofía del fondo, y por supuesto, si tenéis cualquier pregunta, pues luego en el cóctel o al final podemos hablar, porque yo creo que es una temática interesante y que, por desgracia, lo vamos a tener aquí durante décadas. No sé por qué no funciona, no sé si lo ha apagado. Ah, sí, ya está. Bueno, pues estoy 2 minutos, que sé que ya tenéis ganas de preguntar y de ir al cóctel, pero como os decía antes, creemos que puede ser un año muy interesante en renta fija, y lo que hemos hecho es preparar desde SLM una cartera. Hay muchas, depende mucho de los plazos, el rating, el perfil de cada uno, pero esta, lo que buscamos aquí es que todos los bonos sean deuda senior, que los nombres sean nombres conocidos, respetados. Tenemos Goldman Sachs, el Banco Europeo de Inversiones. De hecho, esto es un tema que quiero resaltar. El Banco Europeo de Inversiones, que es un supranacional en la zona euro, es un bono AAA. Y esto es un ejemplo muy claro que define la nueva situación en el mundo de la renta fija, porque, como sabréis, antes de las subidas de tipos en 2022, pues había, no sé si eran 2/3 partes de los bonos AAA con rendimientos negativos. Es decir, era muy difícil encontrar rendimiento en bonos AAA. El Bund alemán a 10 años estaba en negativo, muchísimos. Pues actualmente tenemos un bono tan seguro AAA como el del Banco Europeo de Inversiones, es un bono a 10 años, es un 2033,
que nos da un cupón de casi el 3, el 2,875, y una tasa interna de rendimiento del 2,82. Eso es muy destacable, muy destacable. Encontrar un bono de estas características con esta seguridad en estas tires, yo hacía, por no decir una década que no lo veía. Entonces, aparte de este supranacional, también hay sobre todo bonos corporativos. Tenemos Mercedes-Benz, Heineken, Eni, la petrolera italiana, General Electric, Pemex, la mexicana y Leonardo Finmecánica. Todos los bonos son investment grade, no hay ningún solo bono high yield. Además, muchos de ellos en la parte alta del investment grade. El investment grade son los bonos de más solvencia financiera. Y hay 3 BBB, que sigue siendo investment grade, pero ya no es la parte alta. Pero en cualquier caso, son todos investment grade. Esta cartera no tiene riesgo de divisa, es todo en euros, también es uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años, los que nos dedicamos mucho a los bonos, pues para poder a veces encontrar más tiro, más rendimiento, íbamos a bonos denominados en dólares o en libras, siempre monedas fuertes, pero en cualquier caso entrabas en lo que sería el riesgo de la divisa. Esta cartera no tiene ningún riesgo de divisa, es toda en euros, y la TIR media de todos estos bonos con los pesos que hemos considerado es una TIR del 4,34%, con unos cupones anuales del 4,05%, por lo cual superar hoy un 4%, hay bonos a diferentes vencimientos, el 2033 del supranacional europeo es el más largo, pero tenemos también bonos, bueno, no, perdón, hay el de General Electric a 2035, pero tenemos bonos a 2024, 2025. Es un ejemplo porque podemos hacer cualquier cartera desde SLM en temas de bonos. La parte de renta variable, que no nos sentimos tan seguros, pues tenemos la suerte de poder colaborar con estas gestoras que nos dan el acceso a profesionales con sus fondos de renta variable, pero la renta fija sí que la manejamos nosotros directamente. Y aquí abajo lo que tenemos es para un cliente, esto es una cartera de 500.000 euros, de medio millón de euros en nominal. Aquí tendríamos el cupón bruto al año que daría esta cartera, que serían 20.688 euros, y para la persona física, pues una vez hacemos la retención, quedan 16.757. Aquí también podemos ver los meses en los que hay el pago de los cupones, de los diferentes bonos, y bien, es un ejemplo que os quería mostrar para, sobre todo, resaltar esta idea de que actualmente antes para encontrar una TIR de más del 4% en euros, pues tenías que coger bastantes bonos high yield, que son de menor calificación crediticia, que no quiere decir que sean malos, porque por ejemplo nosotros hay un bono como es el de ThyssenKrupp, que lo tenemos en muchas carteras, y no es investment grade, es un doble y nos va muy bien, pero sí que es cierto que era difícil poderlo, bueno, difícil no, era imposible poderlo hacer con bonos investment grade, y por lo cual para el inversor, sobre todo hay una parte del inversor catalán, empresario catalán, muy conservador, que esto es la alternativa natural a los depósitos a plazo, que en su momento daban 5 y 4, y ahora pues volvemos a tener bonos con este rendimiento. Gracias. Pues abrimos a preguntas, las que consideréis, y de cara a cada uno de los ponentes. ¿Quién se anima? Aquí. Se sent? Se sent? Sí. Si les tensions geopolítiques entre Rússia i la Unió Europea per una banda i Àsia-Pacífic per l'altra s'incrementen, què preveieu? Bueno, quien quiera, antes hemos hecho ahí hincapié en esa cuestión sobre el tema de Rusia, ¿no? Pero yo creo, y además antes lo apuntaba Juan, actualmente hay una tensión geopolítica, una guerra en Europa, en el corazón de Europa, y al final yo veo a Rusia, y que no se enfade ningún ruso,
como peón de China. Es decir, China dice que no está de acuerdo con la guerra, que no le gusta esta tensión en el corazón de Europa. Al final, China solo hay que ver un dato. El incremento de las exportaciones chinas a Rusia en el último año ha sido del 50%. Del 50%. Hay actualmente unos estudios, lo está mirando Estados Unidos, en que hay, igual que nosotros pues, damos el apoyo militar o financiero a Ucrania, pues China está dando el apoyo desde empresas estatales, está dando incluso tecnología militar a Rusia. Por lo cual, yo, y eso sí que es uno de los, yo soy optimista por naturaleza, pero sí que creo que a nivel geopolítico la relación, sobre todo de los dos grandes, que son China y Estados Unidos, solo puede empeorar. Y de hecho creo que desgraciadamente en los próximos años puede empeorar. Hoy hablamos de Rusia y de Ucrania, pero en unos años podemos hablar de Taiwán, porque al final Taiwán tiene TSMC, que es la principal compañía de semiconductores del mundo. Estados Unidos no está en Taiwán o no apoya en Taiwán por casualidad, apoya a Taiwán porque le interesa mucho la tecnología de este país para algunos, de esta provincia china para la idea de la China única, y China cada vez está más fuerte en esa línea, ¿no? Por lo cual las tensiones las tenemos ahí. Esperemos también, como decía antes Juan, que lo podamos hacer o se pueda ir gestionando también con un poco más de inteligencia de lo que se ha gestionado el tema de Rusia y Ucrania, porque también creo que por parte de Occidente, pues el hecho de querer poner las fronteras de la OTAN en Ucrania, dando la posibilidad de una membresía de Ucrania, aunque digan, no, es que Ucrania es quien pide la membresía. Está claro que Ucrania pide la membresía, pero hay una presión por parte de Occidente para acercar más las fronteras a Rusia. Para mí se ha gestionado muy mal desde Occidente, ¿no? Y si no lo tenemos claro, pues pensemos cuando hubo la crisis de los misiles en Cuba, cómo reaccionó Estados Unidos. No se quedó parada Estados Unidos, ¿no? Con los misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos, pues yo ahí lo hago mucho la comparativa. Y desgraciadamente esto creo que va a ser un problema que se va a ir empeorando con el tema de Taiwán. Pensemos que hay economías como Indonesia, por ejemplo, que en unos años pues, puede ser la cuarta economía del mundo, o la India puede pasar a ser la tercera. Es decir, hay un juego en relaciones internacionales de lo que son las esferas de influencia, y China y Estados Unidos cada vez y más abiertamente pues, no esconden sus diferencias. ¿Alguien más? Allí. Y ahí también. Buenas tardes. Vamos a ver, quisiera pedir la consideración de la siguiente consideración, valga la redundancia. Si mi dato no es incierto del todo, creo que el Producto Interior Bruto de la Unión Europea en los últimos 3 años se ha incrementado alrededor de un 2%, y la M3, todo el dinero en circulación por los distintos conceptos, pues ha crecido alrededor del 18%. Bueno, pues tanto hay un desequilibrio extraordinariamente grande de liquidez todavía en circulación, que por otro lado, pues como todos sabemos, es al final la madre de fondo de la inflación. Por otro lado, el Banco Central Europeo, de una manera discreta, digamos, podríamos decir bajo mano, sigue comprando deuda pues, de muchos estados, ¿no? De esta manera, no me siento yo muy optimista, digamos, en las previsiones de descenso de la inflación y, por consiguiente, de no subida o relativamente bajada de los tipos, no subida de los tipos, y, por tanto, de todo lo que de ahí se deriva. Pues me gustaría conocer un poco su valoración de esta consideración. Muchísimas gracias. ¿Quién quiere ahí? Si queréis contesto yo. Muchas gracias por la pregunta. Eso es un elemento que hay que tener en cuenta para la próxima década. Y es que, como decía antes Robert, hemos vivido años de tremenda intervención de los bancos centrales que han adulterado tanto la volatilidad como los precios de los activos.
y eso para la próxima década va a dejar de ser así. Y ahora los bancos centrales se tienen que retirar. Por lo tanto, es un efecto que se va a generar en el mercado. Y en cuanto a la inflación, nosotros también pensamos que no va a volver a los niveles pre-COVID y que vamos a tener inflaciones altas durante más tiempo. Eso de ver las inflaciones en torno al 1% creo que no lo vamos a volver a ver, y que sí que va a ser un factor mucho más determinante, porque hay muchos más elementos estructurales. Antes hablaba yo de envejecimiento poblacional. El envejecimiento poblacional es sin duda un factor inflacionista. Así lo es también el incremento en las materias primas, ese proceso de globalización que podemos ver. Hemos visto un proceso de globalización durante muchísimos años. Ahora podemos ver el elemento contrario, el incremento de las tensiones geopolíticas. Todos esos son factores inflacionistas que de cara a la próxima década probablemente permanezcan. Entonces, raro será que volvamos a verlo en niveles tan bajos como lo hemos visto desde el 2007, 2008. Yo os quería preguntar, por eso a raíz de esto, que hay como la impresión de no lo volveremos a ver, como una especie de nostalgia. Y bueno, el Banco Central Europeo tiene en sus estatutos que no pase del 2%, pero hombre, una inflación del 1,5%, del 2%, del 2,5% incluso, no es una cosa negativa en principio. Al revés, lo raro era lo que teníamos antes con tipos negativos, ¿no? Es decir, para el conjunto del sistema, que hay una inflación del 1,5%, 2% cada año, es una cosa buena para el sistema en su conjunto. Os pregunto. Sí, sobre todo el 2% ha sido definido, pero es algo que podría cambiar. O sea, ¿por qué 2 y no 2,5? ¿Por qué no 3? Exacto. Y sobre todo yo creo que, bueno, yo coincido con Juan diciendo que la inflación va a bajar, pero no vamos a volver, no sabemos a qué nivel vamos a llegar, pero seguirá elevada por varios motivos, y el envejecimiento de la población es uno de estos, porque al final pues cada vez más tenemos la inversión de la pirámide, tenemos más jubilados, menos activos, hay que consumir el ahorro, por tanto vamos a tener menos ahorro. Entonces la presión que había sobre los tipos, la presión artificial va a desaparecer. Tenemos el surgimiento de las clases medias en los países emergentes, que ellos están consumiendo, que eso es un factor que apoya la inflación. Sí. Pues, todo eso va conjunto. Entonces, yo creo que inflación y niveles de tipos van a estar mucho más elevados de lo que hemos vivido a lo largo de los 10 últimos años, y al final es el cambio de paradigma dentro del cual vamos a estar durante no sabemos cuánto tiempo, pero puede ser 10 años, y eso es, lo tenemos claro, yo creo. Allí había una pregunta, aquí. Bueno, gracias a los tres, para empezar, por vuestra exposición. Tengo una pregunta precisamente para Juan y para el fondo de envejecimiento, ¿no? Es decir, sí que es cierto, ¿no?, que estamos viendo que la población en sí cada vez llega a edades más longevas, pero desde un punto de vista de qué sensible es el crecimiento, varias palancas que pueden propiciar ese crecimiento de ese fondo. Es decir, yo vería varias, a ver cuál es tu opinión, ¿no? Veo por un lado el hecho de que obviamente hay una población desde un punto de vista absoluto numérico que está llegando a esa edad, por ejemplo en España, baby boom, ¿no?, están llegando a esa edad, pero claro, llega un punto donde esa reversión de la pirámide también va a afectar al propio crecimiento de esos consumidores, ¿no? Porque desde un punto de vista numérico, si la longevidad de las personas de media en Europa ya supera los 60 años en su mayoría, realmente el grupo consumidor de esos sectores, ¿no?, o de esos nuevos negocios cada vez será reducido desde un punto de vista absoluto. Entonces, las perspectivas de crecimiento van enfocadas a meramente que la población, cada vez habrá más población por encima de los 60 en España, digamos, o es porque esos negocios son novedosos en sí, por lo que tienen un potencial de crecimiento. Quiero decir, el crecimiento a qué palancas o qué sensible es a las varias palancas de crecimiento que puede tener. Sí, o sea,
si he entendido bien, en términos absolutos vamos a doblar la población mayores de 60 y en términos relativos casi también, porque estás creciendo a un 2,4% anual compuesto la población año a año, la población de más de 60 y en cambio la población total solo al 0,7. Entonces eso genera un efecto multiplicador en el que en 2050 va a haber mucha más gente en términos relativos mayores de 60 años. Esto hace que hoy hay estas empresas, pero mañana saldrán más y saldrán más para dar servicios y productos de servicios a toda esa cantidad de gente que cada vez más va a estar en ese segmento, con lo cual el consumo se va a dirigir más hacia ese segmento poblacional que quizás ahora donde el núcleo mayor de la población esté entre 20 y 40. Entonces es un poco eso, crecer con la tendencia. Los niveles de crecimiento que hay ahí son crecimientos estimados y son crecimientos que son superiores a lo que se estima que va a crecer el PIB mundial, ¿no? Entonces es aprovecharse un poco de que cada vez más empresas, van a surgir más empresas en ese ámbito y esas empresas van a crecer más porque va a haber más gente que demande sus servicios. No sé si... más o menos, ¿no? No sé si ahora hablamos. Es que no sé si había entendido bien la pregunta. ¿Alguna otra cosa? Allí. Y acabaríamos ya. Sí. Bueno, habéis hablado de, ¿se oye? Sí. Habéis hablado de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China. Entonces yo quería preguntar, yo recuerdo haber leído desde el 2004, desde mucho antes, que China es un gran tenedor de deuda pública americana. Bueno, de hecho, no sé si supone... El mayor. No, el mayor es Japón. Dice, según un artículo que dice Japón y después China tiene sobre el 4%. Digo, ¿qué implica eso en este futuro de relaciones internacionales? Si significará un atenuante en cualquier posible enfrentamiento o al revés, o al revés, o es un agravante. Aquí todos son, cada uno tiene sus cartas, ¿no? Y al final la economía, pues todo tiene una implicación. Obviamente, uno de los problemas que tiene Estados Unidos es su alto endeudamiento. Sí que tiene fortuna que el mundo está dolarizado cuando se abandonó el patrón oro y tiene ventaja en eso, pero sigue estando muy endeudado y en este caso depende pues, de las inversiones tanto de Japón como de China, que correctamente son los dos que más tienen, ¿no? Pero claro, si por ejemplo China en esta partida o en esta negociación dice pues os voy a vender un 1% de esto que decíamos que tiene en bonos americanos. Bueno, es que China también, sobre todo su crecimiento, viene cuando Estados Unidos da el beneplácito a que entre en la Organización Mundial del Comercio y pueda exportar por todo el mundo y muy especialmente a Estados Unidos. Por lo cual Estados Unidos pues, puede hacer la contrarréplica e incrementar mucho más el proteccionismo, que aquí aprovecho con esta pregunta. Todos hablábamos de Trump, Trump parecía como muy loco, ¿no? Trump, pero es que resulta que Biden lo que está haciendo es continuar las políticas de Donald Trump, continúa con la guerra comercial, continúa con el incremento de aranceles a lo que son muchos, no todos obviamente, pero a una parte de los productos chinos y de todo el mundo que entra en Estados Unidos, y muy especialmente lo que decía antes también Juan, el tema de los semiconductores y de la tecnología, ¿no? Por lo cual, si China, por ejemplo, Estados Unidos, porque hablamos siempre de los semiconductores, pero luego hay una serie de compañías específicas que te dan la tecnología, son los proveedores de las compañías que hacen microchips. Entonces, China es muy dependiente de esa tecnología. Compañías como ASML, la holandesa, que vende eso a China, y otras que hay americanas, la KLA, bueno, hay varias. Pues si ahí Estados Unidos presiona a Holanda y Estados Unidos decide no vender más esa tecnología a China, pues también le creas un problema importante a China. Por lo cual, es un tema, obviamente, y la pregunta pues tiene todo el interés en el sentido de que es un aspecto muy importante en esa relación, pero que todos tienen sus cartas, ¿no? Hay que ver cómo las juegan. Exacto. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, lo dejaríamos aquí. Gracias de nuevo por la asistencia. Ahora hay aquí un cóctel
estáis invitados y bueno, muchas gracias a todos.